¿sí? Tengo en total 30 alumnos. Vamos a ver, después vamos a tomar la lista definitiva. A ver quién está faltando anotar. Bien, el práctico que vamos a ver hoy siguiendo lo que es... Vamos a presentar el cronograma de actividades. En la parte de circuitos trifásicos, ¿sí? Nosotros ya vimos toda la parte de circuitos monofásicos, vimos lo que era la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente, y habíamos visto en el práctico número 1 del sistema complejo que algunos circuitos trifásicos y cuya carga se podían conectar en estrella o se podían conectar en triángulo, ¿sí? Entonces, yo le había preparado para ustedes, ahí tienen en la plataforma, los apuntes, hay una que está a color, ¿sí? Una introducción ahí, por ejemplo, acá tienen son 3 circuitos monofásicos que están conectados en estrella, con una carga en estrella, que lo podíamos hacer cuando hacemos el estudio, hacer el circuito equivalente monofásico, ¿sí? Acá fíjense en que en esta parte se va a definir todo lo que son las tensiones de línea y la tensión de fase. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si nosotros tenemos acá la tensión BRN, fíjense que acá la nomenclatura que estamos utilizando es la nomenclatura vieja, RST. La nomenclatura que ustedes van a ver es la nomenclatura, digamos, línea 1, línea 2 y N3. Lo único que tienen que hacer es desplazar R por línea 1, S por línea 2 y T por línea 3. ¿Sí? Bien. Y fíjense que acá definimos la parte de los ángulos. ¿Sí? Fíjense ustedes que acá se toma como referencia, en este caso, tengo el BRN tomado a 90 grados. Como el giro de omega es positivo, la fase que viene después es el S. Y como ustedes han visto en teoría, cuando yo tengo un circuito trifásico, un generador, mecánicamente las bobinas están separadas, ¿cuántos grados, clase? 120. 120 grados, exactamente. Es por eso que si yo tomo acá el BRN como referencia a 90 grados, le tengo que restar menos 120 grados a la fase que viene. La fase que viene es la fase S. Entonces me queda 90 menos 120, me queda menos 30 grados. ¿Sí? Lo mismo realizo para la otra fase que viene. ¿Sí? La fase que viene, girando, digamos, en sentido antihorario, es la fase T. Por consiguiente, menos 30 menos 120 grados me queda menos 150 grados. Como este es un sistema equilibrado, equilibrado significa que la carga que yo tengo, el Z, son iguales en las 3 fases. Son iguales en módulo y son iguales en ángulo. Por consiguiente, si yo sumo la caída de tensión que me produce cada una de esas fases, la resultante va a ser 0. ¿Bien? Por eso es que acá está especificado las cargas, como ustedes ven, ZR igual a ZD igual a ZT, significa que el módulo y el ángulo son iguales. Entonces tengo una carga equilibrada.
¿Y por qué vamos a ver carga equilibrada? Cuando nosotros hagamos el diseño de alguna instalación eléctrica, por ejemplo, el diseño de un edificio, vamos a tener consumo en trifásica y en monofásica. Entonces, cómo logro ese equilibrio de carga? Lógicamente, ¿cómo se logra? Cuando uno trabaja con la planilla de carga, trata de equilibrar todas las cargas, ¿sí? De tal forma que la diferencia en cada una de ellas no supere el 15, el 20%. Y eso me va a permitir a mí utilizar la fórmula que conocemos para potencia activa, igual a raíz de 3 por U de línea, por I de línea, por el coseno de phi. ¿Sí? En el curso nosotros lo que vamos a ver todos son cargas equilibradas. Bien. Acá está dibujado lo que estábamos hablando anteriormente de cómo se presenta este diagrama fasorial. Fíjense ustedes que el primero que venía era BRN, tomado como referencia, 90 grados. Es la que venía como esto gira en este sentido. El giro de esto es en este sentido. A ver, vamos a buscar acá, flechita. Esto viene así. Esto es lo que va girando. Entonces, yo tomo como referencia el BRN, por ejemplo, ¿sí? A 90 grados. Entonces, yo sé que menos 120 grados, después lo que viene es el S. Y después a 120 grados es el T. Por consiguiente, estos son los ángulos que me quedan, ¿sí? El ángulo que me queda ahí, vamos a deshacer esto. El ángulo que me queda, ¿no? En este caso, es esto. BRN igual a B de F, la tensión de fase con 90 grados, la tensión de la fase S con respecto al neutro va a ser la tensión de fase menos 30 grados, 90 menos 120 menos 130, queda menos 30, y el BTN que viene después va a ser menos 50 grados, ¿sí? Esto es importante que lo sepan, la secuencia que estamos considerando acá es una secuencia positiva. Entonces yo le he preparado esto para que ustedes tengan en cuenta. Profe, Sí. una consulta, la referencia elegimos la que queremos, por ejemplo, Claro, siempre la referencia a eso iba un ejemplo acá. Por ejemplo, acá le voy a tomar la nomenclatura que toman otros libros que el ABC, ¿sí? Y fíjense ustedes que acá tomó la referencia B sub AN, ¿sí? Entonces, yo sé que la que viene después, ¿quién va a ser? B sub BN, o sea, nuestro S, o sea, nuestra línea 2. Entonces eso me va a quedar a menos 120 grados. Y la que viene después, lógicamente, va a ser el BCN, ¿sí? Entonces ahí ya tengo expresado mi diagrama fasorial. Como dijo su compañero, cuando ustedes reservan cualquier tipo de problema, ustedes pueden tomar el sistema de referencia como ustedes deseen. Generalmente, para evitar inconvenientes, nosotros, al menos yo particular, cuando le tomo la parte de los parciales, le digo qué plano de referencia tienen que tener, qué tensión de referencia y cuál es la secuencia que van a tomar, ¿sí? Pero no está de más que ustedes sepan lo general. La construcción del sistema fasorial de una carga trifásica es bastante sencilla. Ustedes ya saben que mecánicamente están separados bien 120 grados y eso es lo que se representa en la parte fasorial, ¿sí? En este caso habíamos dicho que tomo BAN, pero ese BAN, ¿qué es? La tensión de fase, ¿sí? Es la tensión que yo tengo con respecto a la línea 1, con respecto al neutro, pero yo quiero saber cuál es mi tensión de línea, ¿sí? Y la tensión de línea la puedo sacar con la construcción del método del paralelogramo,
recuerdan ustedes que yo, para encontrar B sub AB, ¿quién es? B sub AB sería la tensión de línea que yo tengo y va a ser igual a la suma de B sub AN más B sub NB, ¿sí? Entonces yo, construyendo el método del paralelogramo, puedo encontrar este tipo de construcción, ¿sí? Y eso, piensen ustedes que yo lo puedo hacer analíticamente de la siguiente forma. B sub AB va a ser igual a las tensiones que yo tengo AN más B sub NB, que esto lo que hago es invertir, fíjense ustedes que B sub NB es la inversa de BN. Por consiguiente, le pongo el signo menos. Supongamos que la tensión unificada que yo tenga sea de 100 voltios, ¿sí? Entonces acá va a ser 100 con un ángulo de 0 grados, porque es la referencia a N, menos 100 con un ángulo de menos 120 grados. Haciendo la transformación polar a rectangular, y después haciendo la suma, y haciendo de vuelta la transformación rectangular a polar, me queda que B sub AB va a ser 173 con un ángulo de 30 grados. O lo que es lo mismo, raíz de 3 por 100 por 30 grados. Conclusión. Yo siempre voy a tener en la tensión de línea con respecto a la tensión de fase un desfasaje de 30 grados, más menos 30. ¿Y de qué depende ese más menos 30? Si la secuencia es positiva o si la secuencia es negativa. La secuencia que estamos viendo ahora actualmente es positiva, ¿sí? Y en este caso, cuando tengo una carga conectada en estrella, la relación que existe entre la tensión de línea y la tensión de fase es raíz de 3. ¿Bien? Como conclusión, yo puedo calcular las otras tensiones de línea, la B sub CA y la B sub BC, ¿sí? Ya saben, RS sería AB, CA sería TR y BC sería ST, ¿sí? Y ahí tengo el diagrama fasorial de mis tensiones de línea y de mis tensiones de fase. Secuencia directa. Con lo cual, en el ejemplo para este caso, el resumen sería el siguiente. Yo tengo B sub AN, después viene B sub N y después viene CN. Eso es para la velocidad angular en el sentido antihorario. Ahora, cuando tengo una secuencia negativa, tomo la referencia siempre B sub AN, pero ya no viene B, lo primero que viene es C, ¿sí? Y después viene el B. Esa es la secuencia negativa. Bien. Esto para que tengan como referencia que ustedes pueden tomar cualquier sistema de referencia. Yo tengo que ubicarme y decir, bueno, mi referencia en este caso particular, fíjense en ustedes que acá dijimos, bueno, la referencia que yo voy a tener en este caso va a ser BRN, ¿sí? Ahí tengo mi referencia. Escribo esa referencia, va a ser el módulo de la tensión de fase neutro con respecto a 90 grados. La que viene después de R, ¿quién es? Es S. Entonces S viene con ese desfasaje de menos 120. Y después la que viene es la BT. Entonces es menos 150. Bien. Entonces así ya tengo para cualquier tipo de referencia que yo quiera establecido las tensiones de fase y las tensiones de línea con las separaciones de los respectivos ángulos. Recuerden ustedes que acá estamos viendo que la carga está conectada en estrella. Profe, ¿ese ejemplo es con una secuencia de horario positiva? La secuencia que estoy teniendo acá es positiva. Siempre cuando yo considere que esto está girando en este sentido, ¿no es cierto? Siempre voy a considerar que sea en este sentido. Y si la secuencia es positiva, el primero que va a aparecer va a ser el R.
después va a ser el S y después el T. En el caso que yo tenga una secuencia negativa, tomo la referencia esta, por ejemplo, el BRN, y después ya no viene el BS, lo que viene es el BT. Se invierte el orden de la segunda fase que viene. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto, chicos. Este es lo más complicado que tiene, digamos, el tema este. Si ustedes entienden el tema Fasorelli, y acá está el ejemplo, el resumen, tomando como referencia lo que nosotros vamos a hacer en los parciales. Yo siempre acostumbro a tomar esta referencia, ¿sí? El BST. Directamente estoy tomando la tensión de línea, ¿sí? Yo sé que si viene BST, la que viene después va a ser TR, y después la que viene va a ser la RS, ¿sí? ¿Bien? Esa es la secuencia, o el BSN, el BT y el BRN que tomamos hace rato como referencia a 90 grados, el BSN y el BT. La construcción en definitiva nos queda de esta forma. ¿Bien? Fíjense en ustedes acá que en la regla mnemotécnica que hace esto para recordar cómo se va formando o cuál es la secuencia que yo tengo en secuencia directa, se dibuja, ¿sí? Se dibuja el BCN que viene después viene el BTN, y después lo que se hace es cerrar los ángulos, ¿sí? Cierro acá el BRS, ¿sí? La punta esta me indica que este nivel está a mayor potencial. Por eso es que acá la punta termina ahí. Ese BRS, ¿sí? Fíjense ustedes, acá termina, digamos, en S la punta, entonces significa que es el mayor potencial, BST. Y por último, cerramos con BTR. ¿Sí? Bien. Y acá abajo está el resumen de cuáles son los ángulos que yo tengo que considerar. Y, profe, ¿por qué esto? ¿Por qué me es importante saber la secuencia y por qué es importante que yo considere esos ángulos? Porque ustedes calculando, por ejemplo, en el sistema de referencia, la BST, le pueden sumar y restar 120 grados a las corrientes y van a obtener los valores de corriente de línea. ¿Bien? Entonces, esa es la ventaja que tiene de utilizar y entender este sistema. Porque la corriente, así como las tensiones están desfasadas a 120 grados, las corrientes que circulan por mi carga trifásica conectada en estrella también van a estar desfasadas 120 grados. ¿Sí? Aquí tienen ustedes el ejemplo. Dicen que acá viene el BST. ¿Sí? Después viene el BTR y al último viene el BRS. ¿Sí? Una de las reglas para ver quién viene primero es quién cruza primero por cero, tomando mi referencia. Acá, digamos, en cierta forma, cuando desciende esto, llega, digamos, tomo BST, después tomo BTR y después tomo BRS. ¿Sí? Entonces, fíjense en ustedes que acá también se aclara que cuando en los problemas ustedes tienen que le dan únicamente el valor de tensión, pero no le dicen que es tensión de línea o tensión de fase, eso ya está, implica que cuando no especifico nada, la tensión es la tensión de línea. ¿Sí? Eso para que tengan en cuenta cuando le demos un problema, sea de una alimentación trifásica con una tensión de 220 voltios. Eso significa que la tensión de 220 voltios es la tensión de línea. Si no lo especifico, es la tensión de línea. ¿Bien? Eso es para la parte de los problemas que ustedes van a resolver. Después tienen la definición ahí de la parte corriente de fase, tensión de fase, la conexión estrella equilibrada, cómo son las diferentes formas de conectar. Fíjense en que el neutro es común. ¿Sí? Por eso este se llama sistema Y, una Y invertida. La cara nuestra está conectada en estrella. ¿Sí?
Y ahí tienen todos los valores de corriente y tienen el resumen. Fíjese que acá la tensión, el BRN, el BCN y el BT es lo que hemos tomado como referencia. El BST y el BRS también hemos tomado como referencia. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Colocar las corrientes. Y como la impedancia que tenemos nosotros, las cargas siempre son motores, siempre son carga inductiva, fíjese que la corriente siempre va a atrasar a la tensión. ¿Sí? Es decir, supongamos que al profe ustedes le toman en el examen parcial y le pone la corriente, le dibuja esto, el BRN, el BCN, el BT, el BRS, el BST y el BTR, y viene y le dibuja él la corriente, ¿no es cierto?, en este sentido. ¿Sí? Le dice que la carga es secuencia positiva. Entonces usted tiene que decirle, profe, la corriente del RN tiene que estar atrasada con respecto a mi tensión de fase, un ángulo phi, que es correspondiente a la impedancia. O sea que esto está mal dibujado. Esto no corresponde poner acá el valor de corriente. ¿Sí, chicos? Fíjese que siempre la corriente va atrasada con respecto a la tensión. Y eso es algo lógico porque la impedancia que yo tengo como carga inductiva es una carga inductiva. ¿Bien? Y acá, fíjense, se definen los diferentes valores de tensión de fase. Acá tengo el BTR, dicen ustedes, el BTR este que está acá, el signo más está acá abajo. El BRS, el signo más está acá arriba, y el BST. Esas son las tensiones de línea. Y acá en cada una de estas yo tengo las tensiones de fase. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Se va entendiendo que el sistema de referencia pueden tomar cualquiera que ustedes quieran, únicamente que en los problemas, generalmente en los parciales, yo le voy a decir, tome como referencia el BST. ¿Sí? La tensión BST. Entonces ustedes ya esquemáticamente lo que tienen que dibujar es el BST que viene acá, dibujar el BRS, dibujar el BTR. ¿Sí? Después de la S viene el T, y después de la T viene el R. Entonces, por eso que acá tengo 120 grados, 120 grados. ¿Sí? ¿Bien? Por favor, chicos, traten de ser cumplidos con el tema del horario, ¿eh? Lo vuelvo a aclarar. Porque si no, tengo que parar la clase y para darle acceso. En lo posible, tratemos de ser puntuales. Bien. Eso es lo que respecta, digamos, a la parte de qué es lo que tengo que tener en cuenta. Y el sistema, digamos, en estrella es bastante fácil para aplicar. Fíjense en ustedes. Sí. Tengo una duda, no me quedó muy en claro. La corriente entonces siempre atrasa a la tensión, no importa si... En este caso de secuencia positiva, lo dije. Ah, en secuencia caso de que positiva. sea secuencia positiva y que tengamos como referencia este tipo, o cualquier referencia, el I que circula, el I de línea que circula por nuestra carga, va a estar atrasada con respecto a la tensión de fase. ¿Sí? Ajá, y ese ángulo que se desfasa es el correspondiente a la impedancia, ¿no? Ese ángulo que se desfasa exactamente se corresponde a la impedancia. ¿Sí? ¿Y esto, profe, es independiente de que el circuito sea inductivo o capacitivo? No, por eso estamos diciendo, esto es para carga inductiva. Siempre cuando tengamos nosotros va a tener carga inductiva. Los motores que tenemos en la carga conectada acá van a ser inductivas. ¿Sí? Ah, bien, profe, ahí me había confundido. Usted va a ser inductiva. ¿Sí? Bien. Bien, profe, gracias. No, por nada. ¿Sí? Entonces, fíjense en ustedes que acá directamente ya se calcula el IR. Aplico ley de Ohm y el IR, o sea, la corriente que circula por la impedancia en la línea R, va a ser la tensión que tengo aplicada a la impedancia dividido la impedancia, la misma. ¿Sí?
Es por eso que acá me queda que BRN sobre Z. Y dijimos que BRN tiene un ángulo de 90 grados menos el ángulo, digamos, de nuestra carga, en este caso es inductiva. Fíjense en ustedes que, siendo un poquito más general, yo podría considerar eso, que acá, si la carga tiene positiva, el ángulo este me va a dar menos, entonces menos por menos más, y fíjense en que ahí ya me varía, ¿sí? Es lo que vos me preguntabas, ¿quién va a ser ahí? Y bueno, acá en este caso, cuando sea inductivo, siempre va a ser así. Cuando sea capacitivo, que no vamos a tener cargas capacitivas, lo que hacemos los capacitores para corregir el factor de potencia, pero en definitiva siempre la carga nuestra va a quedar inductiva. Pero supongamos que eventualmente usted diga, no, pero tengo una carga capacitiva, esto ya tendría que ser más. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Sí, profe, sí, ya profe. quedó clara la duda, gracias. No, gracias a ustedes. Y por ejemplo, acá tiene un ejemplo bastante simple. Expresa en forma compleja las tensiones y corrientes de línea y de fase en una estrella equilibrada formada por impedancia de 21 vatios, 21 ohmios ahí, corrijan, y factor de potencia 0,92, inductivo, que está alimentado por una red de 400 voltios. Y acá ve, como yo le decía, usar la tensión BST como referencia. ¿Sí? Como las tensiones de línea tienen un valor eficaz de 400 voltios, ¿sí? Fíjense en que acá no me dice nada si es, acá me dice una tensión de red, pero no me dice si es de fase o de línea. Si no me dice nada, reitero, significa que es tensión de línea. Por eso acá en la resolución se les pone las tensiones de línea tienen un valor eficaz de 400 voltios. La tensión BST tiene argumento nulo, pues es la referencia, es la que estábamos viendo anteriormente. Y las otras dos compuestas, BRS y BTR, están a más 120 y menos 120 grados. ¿Sí? Recuerden ustedes que viene la T primero, en menos 120, y después viene el R en menos 240, el equivalente es 120. Por eso se lo pone acá. ¿Por qué lo estoy explicando así? Porque parece que esto prestaba confusión. Cuando le mostré esta filmina, yo le aclaré, esto gira así. Entonces, si yo me paro acá en este punto, digamos que si mi ojo está acá, ¿sí? Pongamos que yo tengo acá mi ojo lo primero que va a ver llegaba a ser la línea A, y después va a ver pasar, como esto está girando así, la línea B, y después va a ver el C, y así, sucesivamente. A, B, C, A, B, C, A, B, C. ¿Sí? Cuando la secuencia sea negativa, ¿sí? El ojo que tenemos nosotros ya va a tomar, digamos, ya cuando vea, lo primero que va a hacer va a ser el A, y después va a ver el C, y después va a ser el N. Por eso que ustedes van a encontrar en la bibliografía B, ¿no es cierto?, para secuencia negativa, A, C, B, o lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Supongamos que si tomé RCT, van a ser RTS. Esa es la secuencia negativa. ¿Sí? De esas dos formas se le puede presentar en el examen. No le puedo decir secuencia negativa. Yo le puedo decir, bueno, dada la secuencia RST, si le digo RCT, ¿qué secuencia es? Positiva. Positiva, exactamente. ¿Sí? Bien. Y si le digo, dada la secuencia RTS, ¿qué secuencia es? Negativa. ¿Sí? Así que tengan cuidado, lean bien el enunciado para hacer después la resolución del problema. Bien. Entonces, fíjense ustedes que ya acá directamente, ya con estos datos, y tomando mi sistema de referencia, que es el BCT, ya puedo hablar de cuáles son mis tensiones de línea. Tengo mi tensión de línea 400, con 400 voltios con un ángulo de 0. Entonces, yo sé la que viene después, ¿quién va a ser? La T, en menos 120. Y después la que viene va a ser la R, el 100S, que va a ser menos 240, que equivale a 120 grados. Y yo creo que esto lo voy a tener que cambiar porque presta muchas veces la confusión.
tomando los parciales, por eso se confunden, no saben quién viene primero. Pero si han entendido esto, reitero de vuelta, es bastante sencillo. Pasa el A, después pasa el B y después pasa el C. ¿Se entendió eso, chicos? ¿No? ¿Quedó claro, no? Sí, profe. Eso quiero que quede claro porque siempre he tenido, en el tema de los parciales, le cambio alguna letra, alguna palabra y es para que piensen, para ver si tienen bien claro el concepto del sistema de referencia, nada más. Y bueno, me doy cuenta que mucha gente no lo tiene claro y bueno, y así son los resultados. O sea, esto no es estudio de memoria, esto es trato de que lo vean con sentido común muchas veces, ¿sí? Entonces, aplicando la ley de Ohm, ¿no es cierto? Y el BRN, ¿cómo va a ser? Sabemos que en este caso tenemos que la relación, la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. Por consiguiente, acá, como tengo que tomar la tensión de cada una de las fases, divido mi valor de 400 por raíz de 3. Y a los 120 grados, y a todo le resto menos 30. 120 menos 30, 0 menos 30, menos 100 menos 20, 30, porque la secuencia es positiva también. Aplicando ley de Ohm, ya directamente me queda que la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase módulo 230,9 dividido 21 igual a 11 amperes. ¿Sí? Si el factor de potencia es 0,92, yo sé que en el caso de que la onda sea perfectamente sinusoidal y no tenga armónico, esto va a ser igual al coseno phi. Saco, digamos, el arco coseno, por lo consiguiente, me queda que phi igual a 23 grados. ¿Bien? Acá también tengo que corregir eso. ¿Se entendió, chicos? Profe, disculpe, ahí en donde hace la I de línea, ya el Z no le tiene en cuenta el ángulo, digamos, directamente lo calcula con el Claro. valor de... Vos fíjate que acá lo que yo calculé fue el módulo, ¿sí? Si bien acá no está expresado, está el módulo nada más, ¿sí? Y ahora, con el factor de potencia, lo que hago es calcular el ángulo, ¿sí? Entonces acá el phi, esto está mal, no es coseno, el phi es 23,07. Y eso es lo que hago yo para aplicar y calcular, ¿no es cierto?, las corrientes en módulo y en ángulo, ¿sí? El IS va a ser menos 30 menos phi. El phi ya lo tengo. Recuerden que su compañero me preguntó. El phi ahora lo calculé porque es la impedancia. Entonces, puedo calcular módulo 11 menos 30 menos 23. Entonces, la corriente en S, que es mi referencia, va a ser módulo 11 amperes, con un ángulo de 53,07. Llevándolo a forma rectangular, me queda 6,11 menos J879. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. No hay duda entonces. Por mi parte no, profe. Bien. Excelente, chicos. Y después ya tiene la conexión del triángulo equilibrado, ¿sí? Que acá ya vamos a simplificar directamente, vamos a ir, fíjense ahora lo que va a ser igual acá, va a ser la tensión de fase igual a la tensión de línea, ¿sí? Y la corriente que yo tengo por cada una de la impedancia va a ser, digamos, la I de R, va a ser la corriente, aplico Kirchhoff. Esta corriente entra, IR, ¿no es cierto? Esta también entra, más ITR va a ser igual a IRS. ¿Bien? Despejando IR solo, me queda que IR va a ser igual a IRS menos ITR. Y así para las otras corrientes. Aplico Kirchhoff y ya puedo calcular las corrientes ahí de línea. ¿Sí? Es lo que dijimos anteriormente. Ahí se definen. Ahí tienen los ángulos ustedes para que lo vean. ¿Sí? Ahí tienen el ejemplo. Bien. Entonces vamos a ir directamente a nuestro problemita. Y acá tienen un resumen ya de lo que estábamos viendo anteriormente. Secuencia BST como referencia, secuencia directa, BCN como referencia, fíjense que cambió 30 grados para allá,
Acá tienen cuál es la secuencia directa, acá tienen cuál es la secuencia inversa. Bien. Y vamos a los problemitas que tenemos para este caso. Profe, ¿siempre sí, vamos a ver circuitos equilibrados? sí, siempre dijimos que el análisis que vamos a hacer es para circuito equilibrado. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Bastante simple. Les dije a ustedes también, ¿cómo logramos el circuito equilibrado? El circuito equilibrado va a tener diferencia de corriente en un orden del 20%, y voy a considerar que sea equilibrado. ¿Para qué? Para poder aplicar la fórmula de la potencia. Raíz de 3 por B de línea, por I de línea, por coseno phi. Cuando veamos el cálculo también para el sistema de edificio, vamos a tratar de que eso sea equilibrado para poder calcular cuál era nuestra potencia activa y en el caso que tengamos grupo electrógeno, cómo diseñar el grupo electrógeno para saber cuál es la potencia que vamos a tener que comprar el grupo electrógeno. ¿Sí? Ahí tienen la impedancia, la corrección del factor de potencia. Fíjense en que de acá lo muy importante es saber lo que dijimos, que QC, que va a ser la potencia capacitiva que tengo que poner, va a ser igual a Q menos Q', y eso era igual a P por tangente de phi sin corregir menos el tangente de phi corregido. ¿Sí? Aplicando esa relación, me van a dar tal vez los valores de phi, el inicial y el deseado. Puedo calcular la potencia activa y saco mi QC. ¿Sí? Ya teniendo mi QC, en este caso, puedo sacar, digamos, cuál es el valor de mi capacitor. En realidad, el valor del capacitor, bueno, uno se lo explica acá, pero ustedes cuando vayan a comprar comercialmente, van a comprar, digamos, los capacitores en kilovolt-ampere reactivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver esto. Vamos a ir acá. Capacitores de 5 kilovolt-ampere reactivo. ¿Sí? Fíjense que acá usted tiene un banco de capacitores automáticos, ¿ya? O sea, aquí es lo que voy. Cuando ustedes ya conocen sobre lo que están trabajando, entonces ya pueden preguntarse, pueden buscar más fácilmente en internet. Fíjense que este es un banco ya automático de capacitores y los valores que está dando es en kilovolt-ampere reactivo. Este es de 60 kilovolt-ampere reactivo. ¿Sí? Fíjense que acá tienen, digamos, una protección térmica, digamos, una termomagnética, que esa es para alimentar el tema de el variador que tenemos ahí, el barímetro ¿sí? Controlador de factor de potencia. Acá tenemos, digamos, un seccionador bajo carga, ¿sí? Este seccionador bajo carga, ¿qué es lo que me hace? ¿Sí? Es confusible. Bien. Pero ustedes nunca bajen esta palanca cuando tengan carga agua abajo. Siempre es mejor desconectar todas las cargas, porque si no acá se forma un arco de corriente. Y si no tienen la protección adecuada, ustedes van a recibir esa descarga eléctrica. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Ahí tienen los capacitores. Dicen ustedes que están los capacitores ahí, con sus características, ya vamos a ver algunos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se conecta para hacer la corrección de factores de potencia. Dicen ustedes que acaban 4 capacitores, tal vez este relé que tengo acá, que me hace el control, que me engancha cada uno de esos capacitores, esto lo que está haciendo es midiendo la corriente y midiendo la tensión y me saca el coseno phi. Entonces yo esto lo puedo programar y decir, cuando el factor de potencia, el coseno phi sea menor a 0,85, hace que entre un paso. Entonces ya entra un paso. ¿Sí? Y ahora, ¿llegó a 0,85? No llegó a 0,85. Entonces el valor era menor. Entonces hace que entre otro paso. Con ese capacitor, ¿ya he logrado corregir a 0,85? Sí. Bueno, entonces ya entraron 2 pasos. Arranca más motores. ¿Sí? Entonces ya el coseno phi de vuelta baja por 0,85. Entonces este equipo me dice, bajó el factor de potencia, por debajo de 0,85 tengo que entrar otro paso. Entra el tercer paso.
¿Ya se corrigió a 0.85? Sí, ya estamos en 0.9. Perfecto. ¿Sí? Ahora supongamos que saco la carga, saco ese motor, ¿sí? Entonces ya se me va por arriba. Entonces, ¿qué hace este relé barimétrico? Lo que me va a hacer es decir, che, ya está sobre compensando. Por consiguiente, lo que va a hacer es sacar un paso de capacitor. ¿Se entendió, chicos? Y fíjense en ustedes que acá estos son los contactores. ¿Los contactores para qué me sirven? Los contactores me permiten manejar carga agua abajo de lo que yo tengo en mi alimentación. En este caso yo acometo por acá alimento mi línea 1, mi línea 2 y mi línea 3. ¿Sí? Esto ustedes siempre lo van a encontrar en número impar. 1, 3, 5. Y acá agua abajo, fíjense que tienen el 2, ¿sí? Tienen el 4 y tienen el 6. O sea, agua abajo se toma la alimentación de esto. Y estas conexiones que ven acá son una resistencia de descarga. Porque recuerden que el capacitor se va a quedar cargado a una tensión. Y para que esa tensión, el operador cuando vaya a tocar o alguien vaya a tocar, de casualidad la parte esta del tablero, no sufra la descarga de los capacitores. Hay algunos bromistas que lo que hacen es cargar los capacitores y le dan los dos cables al técnico o al que está el operador, y le dice toma los dos cables, agarran los dos cables y sufren la descarga eléctrica, la carga que tiene ese capacitor. No es nada gracioso porque la carga es, la corriente que circula por nuestro cuerpo es bastante grande, chicos, así que no hagan esas bromas. Bien. Fíjense ustedes que hay bancos capacitores ya armados. ¿Sí? En este caso tenemos marca Nexar. Acá nos dice el tipo. Dicen que es potencia de 60 kVA reactivo, 3 por 400 VA, y acá me dice 4 pasos. ¿Ven? ¿Sí? 4 pasos, y me dice que tiene de 10, de 25 a 25 kVA automáticos. Por consiguiente, me puede dar 10, me puede dar 25, la suma de 25 más 10, 35, la suma de 25 más 25 me puede dar 50, o la suma de total cuando está conectado me puede dar los 60 kVA reactivos. Bien, las dimensiones del gabinete, el controlador que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, conclusión, ustedes cuando vean el valor del capacitor en realidad no lo van a pedir, ustedes lo que van a hacer generalmente para la parte industrial es pedir banco de capacitores expresado en kilovolt reactivo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas? Si bien no salimos del tema, pero viene bien a aclarar que muchas veces los problemas por el tema del programa les piden los capacitores, pero en realidad ustedes nunca van a calcular el valor del capacitor. Ya calculando los kilovolt reactivos van a ir a los negocios, che, necesito un banco de capacitores de tal cosa. O lo van a armar ustedes, porque la parte, digamos, de los bancos de capacitores que vienen armados son bastante caros. ¿Sí? Aquí tienen uno de 5 kVA reactivo, fíjense. ¿Sí? La térmica, este no es automático, esto es manual, esto puede ser para una carnicería que tienen que conectar ustedes. ¿Sí? Porque el controlador ese, fíjense en ustedes, si nosotros buscamos acá, vamos a salir de la duda, ¿sí? En este caso teníamos acá un banco automático, el controlador que teníamos era un EP. ¿Dónde está? Controlador EPCOS, ¿sí? Fíjense, si lo buscamos, buscar EPCOS, vamos ahí al precio, fíjense que el controlador este, el 6.000, sale 65.000 pesos. ¿Sí? O sea, lo más caro que ponemos nosotros en un banco de capacitores, si lo hacemos en forma automática, es ese controlador. ¿Sí? Acá le llaman regulador factor de potencia. Nosotros le llamamos por ahí controlador barimétrico. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. O sea, conclusión, lo que vemos de potencia activa, lo que ven en correlación de factor de potencia no es en forma arbitraria, es lo que ustedes van a aplicar en la industria.
es lo que usted le va a llegar la factura de luz y le va a decir recargo por factor de potencia, ¿no? Entonces le va a venir contado, che, ¿qué pasa con esto que estamos pagando recargo de factor de potencia? Y bueno, no, lo que pasa es que hay que armar un banco de capacitores y bueno, armarlo y hacer el costo y bueno, y lo hagamos. Porque por ahí se amortiza en 3 meses, en 4 meses, ya amortizan la inversión que hicieron con el tablero de factor de potencia. ¿Bien? Entonces ya saben buscar, al menos también, qué es lo que van a buscar, cuáles son los componentes que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, EPCO es una marca excelente, bastante buena, así que en este caso este es un controlador de factores de potencia de 6 pasos. Fíjense ustedes que acá cuando le ponen, porque esto lo que está dado es el manualcito del fabricante, ¿sí? Fíjense cómo se conecta ahí, ¿sí? Entonces ya sabemos leer. Esto va a ser, digamos, el sesionador baja carga. Estos 3 simbolitos son los fusibles que yo tengo. El neutro nunca se tiene que cortar, ¿sí? Por eso va sin fusible, ¿sí? Porque si tengo una carga que se corta el neutro, ¿sí? Y está a 220, una carga monofásica, la tensión que va a quedar expuesta va a ser a 300 voltios, ¿sí? Eso se llama neutro flotante. Y eso me quema los equipos. Cuando a EDESA, el suministro, se le quema, digamos, tiene una alimentación trifásica para un barrio y se le corta el neutro por X motivo, ¿sí? Entonces todas esas viviendas van a quedar expuestas a 300 voltios, 280, 320. Entonces se le quema el televisor, se le quema la heladera, y bueno, porque quedó neutro flotante. Bien, entonces ahí, como es falla de ellos, tienen que hacer el reclamo ustedes para que le devuelva todo el equipamiento que se quemaron. Como comentario, eso pasó en la Liga Salteña de Fútbol, se le quemó el neutro a EDESA, le quemó aire acondicionado, le quemó la parte de la pileta climatizada, le quemó heladera, le quemó todas las luces que estaban prendidas, reventaron todas las luces, ¿sí? Entonces EDESA no quería pagar, se hizo la consulta técnica pertinente y bueno, y sí, era falla de ellos y tenían que pagar. Como en se le quemó la central telefónica, entonces hay 2 opciones. O ponemos todo nuevo o mandan ellos unos técnicos para reparar. Y poner todo nuevo en aquel entonces, le estoy hablando de hace 2 años atrás, le sería 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron un técnico a reparar, digamos, todo lo que podía reparar. Y lo que había que comprar nuevo se compraron. Las lámparas, lógicamente, las compraron. Pero después el tema de los aire acondicionados, el tema de la pileta climatizada, el tema de los lavarropa, porque ahí en la parte tienen lavarropa tipo industrial para hacer el lavado del elemento de cama. O sea, es un problema bastante grande. Fíjense ustedes que acá tienen, ¿sí?, otros fusibles que protegen, digamos, este regulador de energía reactiva. Tienen un contacto normal abierto, se llama esto, que yo puedo colocar, digamos, esto a una alarma, ¿sí? Es un relé de alarma. Tiene contacto abierto. Yo le puedo colocar acá una bocina que cuando esto se cierre, ya me active esa bocina disparando que algo pasó. Y ahí tienen los 6 pasos. Esto equivale a los contactores. Contactor 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y acá tienen los fusibles. ¿Sí? Este es el controlador nada más. ¿Sí? Y acá tienen ustedes los fusibles que me van a alimentar mi carga. ¿Sí? Dicen que ahí están los capacitores puestos con la resistencia para la descarga de los capacitores. ¿Bien? Dicen que acá también me dice que los controladores de FP. ¿FP qué significa? Factor de potencia. No me dicen coseno de phi. ¿Sí? Factor de potencia de 6 pasos para sistemas trifásicos equilibrados. Operación a través del menú de texto en varios idiomas, incluyendo español. Registra los valores máximos medidos. Registra el número de conexiones y la hora de funcionamiento de cada paso. Múltiple alarma de supervisión. Relé de alarma programable. Interfaz RS485 Modbus. ¿Eso qué significa? Hay un protocolo de comunicación que yo me puedo comunicar a través de un DB9 con, por ejemplo, la PC y le mando información ahí que es lo que está pasando con
mi relé barimétrico. ¿Sí? Bien. Versión especial para corrección de factores de potencia instantánea dinámica con módulo de tiristores. Esto ustedes ya han visto en la parte de, o van a ver en la parte de electrónica, que tienen en la parte de electrónica muchas veces se utilizan los transistores ustedes manejan poca potencia, después tienen los tiristores, que los tiristores sí ya manejan mayor potencia. Parámetros medidos, mostrados, o sea, este pito, ¿qué mide? Mide tensión, mide corriente, mide frecuencia, mide factor de potencia, mide potencia activa, mide potencia reactiva, mide potencia aparente, mide energía. ¿Qué era el THD? ¿Recuerda alguno? ¿Lo vimos en la clase anterior o no? El THD era la dispersión de armónico total. Cuando E de B es la dispersión de armónico de tensión. Y cuando es I de corriente. Bien, temperatura, por eso el precio de 65.000 pesos. ¿Dudas, preguntas hasta acá, chicos? O sea, fíjense ustedes que cuando ustedes le digan, por ejemplo, ¿a quién? A Mendoza Jorge. Jorge, tengo acá EDESA no es que le va a cobrar directamente la multa por bajo factor de potencia. EDESA le va a mandar en la factura una notificación diciéndole, señor Jorge Mendoza, usted está consumiendo un factor de potencia por debajo del normalizado. Tiene un factor de potencia de 0,6. Por favor, tienen 90 días para regularizar el tema del suministro. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer, buscar, que esto ya lo van a ver con el Ingeniero Cairú, la factura, y van a tener que hacer, digamos, la corrección del factor de potencia. No sé si llegaron a ver eso con el profe, ya la corrección del factor de potencia de la factura. Sí, profe, sí lo llegamos a ver. Bien, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que ya haciendo esa corrección de factor de potencia, ustedes ya pueden armar ya un capacitor. Este es el más simple, chicos. Este es el más simple. Este es el que lleva una térmica y vos le decís, digamos, al dueño de la carnicería, cuando vos llegues, Pepito, subí la térmica. ¿Sí? Cuando vos te vas, bajala. ¿Bien? Y ahí tenemos nuestro factor de potencia. Ahora, si constantemente está prendido, por ejemplo, tienen ellos, algunas veces ellos ya tienen la parte del sistema de heladera conectado en forma continua, el sistema de refrigeración, entonces ya lo dejan conectado en forma continua. ¿Sí? Así que ese es nuestro amigo, el tablero, el relé, los contactores. Los contactores, esto, no puedo utilizar contactores comunes, tengo que utilizar contactores con resistencia de inserción, resistencia de descargas. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo cómo tienen que ir? ¿Para qué les sirve todo el cálculo de esto? Sí, profe. Sí, profe. Mire, por ejemplo, podemos aprender aquí también de la consulta. Miren ustedes acá lo que le dice. Hola, necesito corregir un motor de compresor de 260 kilovatios, que según la capacidad oscila entre 260 y 450 amperes. ¿Cuántos capacitores necesito? Bueno, al margen del error ortográfico acá, ¿me puedes contestar los capacitores y el analizador? Gracias. Para compresar esa cara te sugiero un banco de 75 kVA reactivo, dice, configurando en 3 pasos automáticos de 25 kVA reactivo. En un gabinete de 900 por 400 por 250. El 900 es el alto, el 400 es el ancho y el 250 es la profundidad, chicos. Siempre en la parte, digamos, de los gabinetes van a ver así. Entonces esto tiene 90 centímetros de alto, 40 centímetros de ancho y tiene 25 centímetros de profundidad. ¿Por qué tan profundo, profe? Si la mayoría tiene una profundidad de 9 centímetros. Lo que pasa es que acá, como está utilizando contactores, los contactores van colocados en los rielding y tienen mucho cuerpo. ¿Sí? Entonces necesito un gabinete bastante profundo. Bien. Con regulador Z Silco, en español, montado en la puerta de 6 pasos, de los cuales lógicamente se usa 3, porque está haciendo 3 pasos, que indica tensión, corriente y factor de potencia, con 3 contactores para capacitores EPCOS, ¿sí? De vuelta a esta marca que es muy EPCO austríaco, con capacidad de maniobra de 25 kVA reactivo,
con 3 capacitores de 30 kVA reactivo de 3x400 EPCO, otra Brasil, un seccionador portafusible NH marca Protunec, ¿sí? Alemán, con 3 fusibles NH de 160 amperes, y más información técnica en este link. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, chicos? Espero que con esto ya completen lo que vieron con el profe. ¿Sí? Entonces, este es un trabajo que ustedes sí o sí van a tener que hacer, chicos. Esto no hay otra. ¿No? No está ahí. No es tan caro pero bueno. ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos bien? ¿Están aburridos? Vamos Bien, 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 profe. profe. Vamos bien. Bien, profe. Bien. Excelente. Continuemos, así vemos el práctico. Es una hora para ver el práctico. Si bien el práctico está resuelto ya, cualquier duda lo vamos viendo, pero era necesario aclarar este tema de por qué sale la parte de capacitores, pero en realidad siempre lo que van a expresar de vuelta, reitero, en kVA reactivo. ¿Sí? Para que vayan viendo algunas marcas. ¿Sí? Marca Siemens, marca Schneider. Siemens y Schneider vienen todos los materiales eléctricos de baja tensión, de media tensión. ¿Sí? IMSA vende cables. ¿Sí? Hyundai vende productos, digamos, más que nada, roto martillo, pulpo electrógeno, ¿sí? Siva fusible. Y fíjense en ustedes, que las soluciones acá hacen para distribución pública de energía, minería, gas y petróleo, construcción e infraestructura, industria en general, grandes superficies, generadores de energía fotovoltaica, IT y data center, ¿sí? O sea, por ejemplo, esta es la empresa Nexar. Productos. Estoy entrando a lo que vimos por ahí, el banco de capacitores que nos decían que tenían ellos ahí disponible. ¿Sí? Este que vimos ahí, ¿ves? De 7,5 a 125 kVA reactivo, va, 3x400. Con un control de distorsión de armónico total menor al 3%. El producto, acá tenemos lo más grande, XL. Fíjense que acá ya no tengo, digamos, un portafusible. Acá ya tengo un interruptor automático. ¿Sí? Profe, ¿eso que figuran 3x400 serían los pasos que tiene? No, eso 3x400, hija, esa es la tensión. Son Bien. trifásicos. 3x400 voltios. ¿Sí? ¿Bien? Recuerden ustedes que en la industria nosotros vamos a ver siempre tensiones, digamos, de 400 voltios. ¿Sí? Gracias por preguntar, hija. Acá tienen ahí, pueden descargar el catálogo, descargar las especificaciones, descargar el manual. Entonces ya con esto ustedes ya se van instruyendo en la parte, digamos, de los bancos automáticos de capacitores. Recuerden que ya vieron con el profe que hay cuántas formas de compensar, digamos, de corregir el factor de potencia. ¿Cuántos tipos? 3. 3, excelente. Individual. ¿Cuál es el otro? General, la centralizada. Grupal, Dios. Perfecto, grupal y en general. ¿Sí? Excelente, chicos. Esas son preguntas que hacen. Ahora redondeen con esto, al que le interese. Ya tienen toda esta info. Descarga catálogo, descarga especificaciones, descarga manual de uso, cómo tienen que configurar. Porque este relecito que tenemos acá, ustedes pueden regular un montón de cosas. El tema, digamos, de los bancos automáticos de capacitores es un tema que no se agota nunca, chicos. Así que para el que le interese,
Vea, puede iniciar del más simple y después puede tener hasta lo más complicado. ¿Sí? Dicen ustedes que acá ya tienen bastantes bancos armados ya. ¿Sí? Espectacular los bancos estos. Bien. Bien. Continuamos, chicos. Vamos a ver la parte esta, medida de potencia y tal. Bueno, eso ya lo dejo para ustedes. Esto, digamos, un circuito trifásico se puede medir con 2 batímetros, la carga equilibrada. ¿Sí? Aquí entra en juego, digamos, los ángulos también. Tienen el ejemplo ahí. O sea, tienen la bibliografía que siempre me piden. Esto sí es el 98, pero siempre no. El Sadiku. Tienen el Haidt, el Boylestad, el Frey-Mora, el Johnson y el Edminister, ¿sí? Este es de la serie Young. Ya tienen bastante información para aquello que le interese el tema de la corrección del factor de potencia. Vamos a ir a nuestro práctico y vamos a ir a ver el tema de la resolución. A ver, vamos, ¿dónde está? 2021, segundo cuatrimestre. Vamos a ir a nuestro práctico de enunciado y resolución. Acá está. Este es lo mismo que ya vimos hace rato, nada más que el otro está en color, está más bonito. Este está en blanco y negro. Redundante. A ver si al menos por lectura le puede interesar y pueden aprender, chicos. ¿Sí? El ejercicio 1, ¿qué nos dice? Se tiene un motor trifásico con los siguientes datos de placa. 15 HP, 220 voltios, rendimiento 80%, coseno phi 0,8 en atraso. Habíamos hablado que siempre la tensión la tomamos como referencia con respecto a la corriente. Entonces se dice que la corriente está en atraso con respecto a la tensión. ¿Bien? Conexión en triángulo. Se desea mejorar el factor de potencia 0,95 en atraso, pues si no estaremos sobrecompensando. Calcular la capacidad por fase de los condensadores si están conectados en triángulo y si están conectados en estrella. Este ejercicio, ¿por qué se lo da así? Se le da para que vean qué forma me conviene conectar a mí mi banco de capacitores, si en estrella o si en triángulo. ¿Sí? Entonces veamos el tipo de resolución que llevamos a esto. Un HP, ¿a qué era igual? Un HP es igual a 746 vatios. ¿Sí? Y un caballo vapor es igual a 736 vatios. ¿Bien? Es un valor que tienen que tener siempre ya como referencia. Porque siempre el tema de los motores se expresan, digamos, en HP o en caballo vapor. ¿Sí? HP o CB. ¿Qué me dice en este caso? Acá me dice que tengo un motor de 15 HP. ¿Sí? De 15 HP, lo multiplico por 146 y lo divido en 0,8, que es el rendimiento. Entonces me va a dar la potencia que yo le tengo que entregar a ese motor para obtener los 15 HP con ese rendimiento. En total, aproximadamente me da 14 kilovatios. ¿Bien? Ya reiteramos acá, se repite que el factor de potencia es 0,8. Por consiguiente, si la onda es perfectamente sinusoidal y no tengo armónico, por consiguiente no tengo armónico, puedo decir que el factor de potencia igual a coseno de phi, el arco coseno de phi de 0,8 me da 37 grados. ¿Sí? Ese vendría a ser mi phi inicial. Y el compensado lo quiero llevar a 0,95. Aplico también arco coseno de 0,95, me da que el valor final va a ser 18 grados. ¿Bien? Entonces ya tengo lo que yo necesito. Tengo la potencia activa, ¿sí? ¿Está bien? Tengo el phi inicial, tengo el phi final. ¿Y qué aplico? Mi formulita. Q3 va a ser igual a P3 por la tangente de phi menos tangente de phi. ¿Sí? De phi S. ¿Bien? Entonces ya tengo mi Q3. Pero además mi Q3, ¿no es cierto? Aplicando la relación acá, va a ser 3 veces la tensión de línea al cuadrado sobre XC. Recuerden ustedes las relaciones
de cómo podía expresar yo mi potencia activa en continua. ¿Recuerdan o no? Podía ser B por I, pero B era igual a I por R. ¿Recuerdan eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces también podría llegar a la relación de tensión con la resistencia, en este caso en la impedancia. BL cuadrado por XC. Entonces ya tengo que mi X3 va a ser 3 omega por C por BL cuadrado. Igualo, porque es el Q3 que yo voy a tener que poner en forma expresada como energía con el capacitor, y el otro es para hacer la corrección del factor de potencia. ¿Sí? ¿Qué hago? Despejo C y llego a que el valor, ¿sí?, de C es 130 microfaradios. ¿Bien? Por fase. ¿Cómo lo conecto acá? Lo conecto en triángulo. ¿Sí? Ahora en estrella. En estrella hago la misma relación. Pero fíjense que acá ya no me aparece el 3 veces. Acá me aparece que directamente el Q reactivo es omega C por BL cuadrado. ¿Sí? Por la forma de conexión que está puesto. ¿Bien? La potencia reactiva por fase en estrella. Recuerde que en el otro la tensión de línea era igual a la tensión de fase. Acá no. Entonces por eso acá se me desaparece ese 3. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Y acá también hago lo mismo. El Q3 va a ser P3 por la tangente de phi inicial menos tangente de phi deseado o final. Reemplazo ahí y me da que los capacitores en este caso es 390. Entonces fíjense ustedes que si yo lo conecto en triángulo, 130 por 3 me da 390 conectado en estrella. Conclusión, ¿sí? Conectando mi banco de capacitores en triángulo, el valor que obtengo por esos capacitores es 3BC menor. Por eso ustedes siempre van a ver que los bancos de capacitores se conectan en paralelo. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Queda ok, justificado. ¿Sí? Y bueno, ahora veamos qué nos dice el problema, el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 me dice, dado el sistema trifásico de la figura, hallar. Diagrama factorial de las corrientes indicado en la figura. El valor de la potencia reactiva trifásica de un banco de capacitores colocado en A', B' y C'. O sea, conectado acá. ¿Sí? Fíjense que acá ABC, que puede ser RCT, o que podrá ser línea 1, línea 2 o línea 3. ¿Sí? Para obtener un factor de potencia igual a 0,95 en atraso en todo el sistema. ¿En atraso de quién? En atraso de la corriente con respecto a la tensión que es mi referencia. Está clarito eso, ¿no? ¿Sí? Datos para el motor, DRP, 220 voltios, rendimiento 75%, factor de potencia 0,80 en atraso. Referencia, me dicen cuál es la referencia. Utilizar la tensión A', B' igual a 220 voltios de módulo con un ángulo de 0 grados. Secuencia positiva. ¿Bien? Ese es el enunciado del ejercicio número 2. Bien, veamos cómo lo resolvemos. Ya sé cómo calcular, digamos, la parte de la potencia de mi motor. HP por 746 sobre el rendimiento. 10 por 746 por 0,75. Eso me da una potencia de 3,3 kilovatios aproximadamente. Bien. He tomado como dato acá que el factor de potencia es 0,8, por lo tanto el phi es 37. He sacado que B', B' es 220 con un ángulo de 0 grados. Por consiguiente, el BN', va a ser 220 dividido raíz de 3. Desfasado menos 30, ¿por qué? Porque tengo secuencia positiva. Por consiguiente, va a ser 127 menos 30. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué tengo que encontrar yo ahora? Fíjense ustedes que acá tengo la impedancia con el ángulo dado, ¿sí? Puedo calcular en base a la relación de potencia. La potencia va a ser igual a BA', N
por IAM, por el coseno de phi. Despejo IAM y me da aproximadamente 32,6 amperes. ¿Sí? ¿Con qué ángulo? ¿Con qué grado? Dijimos que era 30. ¿Sí? Menos 30, menos 37, me da menos 67. Y si a esto yo, el IBM va a estar menos 120 grados. Menos 67, menos 120, menos 187. Y esto va a estar menos 20 grados, menos 120 grados. De sumo me queda menos 307. Expresado en el ángulo positivo, me queda 53 grados. Bien, el módulo es el mismo para todo. ¿Sí? Para la carga en triángulo de B', ¿sí? Es resistiva y está en fase, porque fíjense que acá en el ejercicio me dan dos cargas. ¿Sí? Me dan este motor, que ya calculé, digamos, las cosas, me dan esta tensión, ya calculé acá. Ahora me dan esto que está conectado en triángulo, con una resistencia de 44 ohms. ¿Sí? Entonces, aplico ahí la tensión, ¿cuánto va a ser? 220 dividido por 44. Entonces me da 5. ¿Y le falta el ángulo, profe? Exactamente, me falta el ángulo. Entonces acá el IAR va a ser menos 30 grados, ¿sí? Raíz de 3. Yo tomé acá la desfase, me da 0. Acá me queda menos 30. Ya calculé esto. Entonces la otra corriente BR va a estar desfasada en menos 120, menos 30, menos 120, menos 150. Menos 150, menos 120, menos 270, que equivale a un ángulo de 90 positivo. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Poner en menos 270 y poner en 90 grados es lo mismo. ¿Bien? Entonces ahora ya tengo que hacer el análisis monofásico. Yo tenía al principio una impedancia acá de 0,8 J. Ya calculé cuál es mi impedancia de esto. Ya calculé cuál es, digamos, el consumo de esto. Entonces lo que hago es hacer el equivalente. Ya tengo la corriente IAR, ya tengo, digamos, la impedancia acá. Entonces yo sé que aplicando ley de Kirchhoff, la corriente que entra IA va a ser igual a IAM más IAR, ¿sí? O IR. Tengo mi corriente calculada, digamos, de mi motor, que era 32,6, ¿sí? Reemplazo eso por menos 67, más 8,7, que es la corriente que yo tengo acá para mi resistencia, con un ángulo de menos 30, el IAR. Entonces obtengo IA. 40 menos 59,4. Menos 120, menos 179,4. Menos 120, menos tanto, que sumando más 360 me queda 60,6. Entonces ya con esos valores puedo hacer y dibujar el diagrama fasorial. ¿Bien? Ustedes lo dibujan bonito. La potencia reactiva del motor, ¿cuánto era? 9.946. La carga resistiva en el triángulo, ¿cuánto era? 3.300 vatios me queda. ¿Sí? La potencia reactiva QL va a ser 3 veces el IL cuadrado por XL. Me queda 30 por 40 por 0,8. Entonces, de la carga va a ser 3.840. ¿Bien? Entonces ya tengo la potencia en mi motor, perdón, sí, 3 el coseno phi. Saco Q3 ahí. Y el Q3, digamos, que yo tengo va a ser 7.495. Bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a armar, una de las posibilidades que tengo es armar, digamos, cada una de mis cargas. ¿Sí? Entonces armo la potencia del motor trifásico, triángulo de potencia, potencia activa. Armo acá. Armo el Q reactivo, ¿sí? Ese es mi motor. Ahora, como tengo, digamos, la otra carga, PR, armo acá, y acá ya me queda el total. Es por eso que ustedes pueden sumar las potencias totales que tienen, ¿no es cierto?
la potencia activa, pueden sumar las potencias reactivas, pero no pueden sumar las potencias aparentes de cada una de ellas. Lo que tienen que hacer es aplicar Pitágoras para encontrar la potencia aparente total de mi circuito. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Recuerden que esta es la potencia de la resistencia y esta era de la carga que yo tenía reactiva ahí. Por eso me queda ahí. Por eso estamos hablando del QM, del motor, el QR de la resistencia y el QL de la línea. ¿Sí? Entonces ahí voy teniendo esto. Q del motor, Q de la resistencia, que es 0, y el QL de la parte reactiva. ¿Bien? Entonces ahí ya puedo calcular, ya teniendo el P total y el Q total, puedo sacar el ángulo. ¿Sí? Saco el ángulo, el phi total me da 40,5. Entonces ese es el ángulo 40,5, el que yo calculé, el que voy a utilizar como el inicial. ¿Sí? Ese es el que yo voy a utilizar como inicial. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo tengo que colocar mi banco de capacitores, ¿en dónde? Usted sabe que el banco de capacitores lo tengo que colocar aquí a la entrada. Acá tiene que ir mi banco de capacitores. ¿Sí? Entonces yo acá tengo que colocar mi banco de capacitores, en esta zona. Me tiene que corregir todo, acá. Tiene que corregir la línea. No va a corregir mucho la resistiva porque es resistivo. Y tiene que corregir el motor. ¿Estamos bien, chicos? Por eso es que se va desglosando cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces ya tengo, digamos, ya calculé el dato que me faltaba, que era el final. Ya tengo la potencia total activa, que la encontré recién, que era 13 kilovatios, por la tangente del phi inicial, en la tangente del phi deseado o final, y ya saco mi QC. ¿Sí? Así de simple. Ya saco mi QC, sé que para la conexión entre ángulos, la tensión de fase igual a la tensión de línea, por consiguiente el Q va a ser la tensión de fase al cuadrado por XC, por BL al cuadrado sobre XC. Por consiguiente el Q3 va a ser 3 veces esto. Despejando acá saco mi valor de capacitor. ¿Sí? Que es lo que ustedes van a hacer. ¿Sí? Bien. Y ahí termina mi programa. Vamos a ver el otro. Entonces, positiva. Exactamente. Con 3 conductores a 100 voltios, dice, alimenta una carga con conexión triángulo e impedancia de 20-45 ohms. Halla la intensidad de corriente de línea y dibuja este es un juego de niños, ¿o no? Esto es fácil. Esta es la aplicación directa del ejercicio que vimos ahí en los apuntes que teníamos, ¿sí? Yo sé que acá la tensión que tengo, ¿sí? Entre R y S es 100 con 120 grados, y acá tengo 100, 240, y acá tengo 100, 0 grados. Fíjense ustedes que acá en el problema no me dice nada a quién tengo que tomar como referencia. ¿Sí? Fíjense ustedes que acá no me dice nada. Acá me dice que es RCT nada más. O sea, la secuencia es directa. Bien, la pregunta sería, ¿y a quién tomo como referencia? Y bueno, vamos a tomar como referencia, fíjense, lo indico, ¿ves? Tomando como referencia, pues yo tengo que decirle, che, profe, o che, cliente, yo te voy a tomar esto como referencia, el cálculo tuyo va a ser este, BST 100. ¿Sí? La que viene después está a menos 120, que es la T, y después viene la R, que está a menos 240, o que es 120 grados. ¿Sí? Entonces ya tengo eso. Yo sé que la tensión de línea acá es igual a la tensión de fase. Aplico IRS, URS por Z, 100, 120, 20,
5,75. Calculo para la otra, ¿sí? Pero hubiese sido suficiente calcular esta directamente. Calculaba esta mi referencia, menos 45, menos 120 grados, menos 165, menos 120 grados, me da el equivalente a 5,75. Y ya está. ¿Se entendió, chicos? Y bueno, pero ahí terminó el problema. No, ahora falta la corriente de línea. La que he calculado es la corriente de fase. ¿Y cómo hacemos eso? Y bueno, aplicamos ley de Kirchhoff en cada uno de los nudos principales. ¿Sí? Supongamos en el nodo A, IR, dijimos que era igual a quién. IR, ¿no es cierto? En este punto A, corriente que entra, igual a ITR que entra positivo, menos IR que sale. ¿Sí? Por los despejos de término. IRS menos ITR, ya calculé eso con su respectivo ángulo, opero matemáticamente con números complejos y me queda 8,6645. Si está bien calculada, yo sé que el IS viene, digamos, a menos 120 grados, me quedaría 75, el IT me quedaría a menos 120 grados, me quedaría a menos 195, que llevándolo más 360 me queda 165 grados. ¿Bien? Y ahí terminó el ejercicio. Eso es todo. ¿Por qué? Porque es un ejercicio simple. Ese es para que pongamos en concepto, digamos, de si sabemos la carga o no. El 4 se complica un poquito más, porque me dice que un generador trifásico alimenta una carga equilibrada mediante una línea de impedancia. O sea que ya tengo una línea de impedancia igual que en el ejercicio 2 que tenían. ¿Recuerdan? Que ahí tenía inductivo puro. Ahora voy a tener una impedancia que tiene carga resistiva e inductiva. 0,1 más J01 ohm. ¿Por qué digo que la carga inductiva, clase? ¿Alguien se da cuenta por qué digo que es inductiva la carga de la línea? Porque la parte imaginaria es positiva. Bien, excelente. Porque la parte imaginaria es positiva. La carga alimentada a 360 voltios está compuesta por un equipo trifásico que consume 50 kilovatios con un factor de potencia de 0,85 y retardo. Atraso, retardo es lo mismo. Y 3 resistencias de calefacción de 43,2 ohmios. Y aquí uno podría preguntar, pero profe, ¿y no me está diciendo el factor de potencia? Cuando tengo resistencia, ¿cuál es el factor de potencia? Clase. Si la resistencia es pura, ¿cuál es el factor de potencia? 1. Excelente, excelente, 1. Conectada en triángulo. Al principio de la línea, en paralelo con el generador, se conectan 3 condensadores, o sea, 3 capacitores, iguales para corregir el factor de potencia del generador a la unidad. O sea que el factor de potencia este es 1. Otro dato más. Se pide calcular la potencia aparente en borne del generador y el valor eficaz de la corriente de línea suministrada por el mismo. Si manteniendo constante la tensión del generador, se desconectan las 3 resistencias de calefacción, ¿cuál será en este caso la potencia aparente en borne del generador y su factor de potencia? Y bueno, esto es jugar con la formulita, jugar con las relaciones que tiene, ubicarme bien con los datos a dónde estoy parado, ¿sí? Entonces hago el esquema de conexión. Sé que tengo RCT, acá utilicé RCT, sé que tengo una impedancia de línea de 0,1 más J01, esto va a una carga equilibrada de 50 kilovatios, ¿sí? Y acá en esta caída de carga tengo 360 voltios, también tengo, digamos, una carga en triángulo de resistiva pura, y acá coloco mi banco de capacitores a la entrada para hacer la corrección del factor de potencia. ¿Sí? Entonces, vamos a ir calculando según los datos que me dan. ¿Sí? Yo sé que la carga equilibrada, ¿no es cierto?, es 50 kilovatios, factor de potencia. Puedo sacar, digamos, yo sé que el factor de potencia es P sobre S. Puedo sacar mi S equivalente. ¿Sí? Mi C de mi carga va a ser ¿cuánto? 58,82. Pero además, aplicando Pitágoras, yo puedo calcular aquí mi potencia reactiva. O sea, puedo calcular todos los datos para esta carga. ¿Sí? Aplico, digamos, cuál sería el Q. 31 kVA reactivo. ¿Sí?
Ahora me voy a la resistencia, y la resistencia es más fácil. ¿Por qué? Porque el resistivo puro, yo sé que PR va a ser 3 por U cuadrado R. ¿Y cuál es la tensión que tengo aplicada? Y bueno, acá me dice que es 360. Entonces esos 360 están aplicados a la resistencia. Por consiguiente, me queda 3 por 360 dividido 43,2, que es el valor en ohm de la resistencia. Y ahí ya, ¿qué puedo hacer? Y bueno, ya tengo mi P reactivo, que es 9 kilovatios. Como es resistivo puro, el QR es 0, el coseno es 1, coseno phi 1, la potencia reactiva es 9. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y lo mismo que hice en el problema anterior, voy a sumar todas las potencias activas de mis cargas y voy a sumar todas mis potencias reactivas. ¿Sí? ¿Y para qué? Para sacar, digamos, el S total que tengo. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Como la tensión del conjunto de carga es de 360 volts, la corriente de alimentación de ambas cargas es, saco el I total, 106,87 amperes. Pero yo, ¿en dónde estoy parado ahí, chicos? Yo estoy parado acá. O sea, yo todo esto estoy viendo. ¿Sí? Pero tengo que sumarle, ¿qué me falta sumarle? Esta parte. ¿Bien? ¿Y cómo voy a hacer eso, profe? Y bueno, por eso, estamos encontrando el I total de toda la carga que vos tenés acá. ¿Sí? Entonces yo al encontrar la carga total que tengo acá, ¿sí? Ya voy a poder saber que la corriente que circula por esta impedancia, ¿o no? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Se dan cuenta cómo resolviendo paso por paso y sabiendo qué es lo que tengo que hacer va saliendo sola? Entonces ya ahora yo puedo calcular la potencia de línea, 3 por R por I cuadrado, porque tengo que, la impedancia de línea es 0,1 más J01. 3 por 0,1 me da que la potencia de línea es 3,3 kilovatios. Ya puedo calcular mi Q de línea, 3,4. ¿Sí? Entonces ahora ya puedo calcular el total de todo lo que, de la potencia activa y reactiva. Entonces, el P que ve el generador va a ser ¿quién? La potencia total de mis cargas más la potencia de línea, 62,4 kilovatios. La potencia reactiva que ve el generador va a ser el Q total más el QL, y todo eso va a ser 34,38 kilovolt reactivo. Aplicando Pitágoras, ya saco cuál es la potencia de mi generador, 71,24 kilovolt reactivo, ¿sí? ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y bueno, ahora tengo que calcular cuál es la tensión que tengo en el generador. Porque ya he calculado la potencia que yo tenía acá, pero ahora tengo que calcular cuál es el IG de que tengo acá. Mejor dicho, el IG va a ser el mismo que calculé acá, ¿o no? ¿Sí? Ya lo tengo, ya tengo eso como dato. Entonces ya directamente puedo calcular el UG. Aplico la relación de la potencia aparente, igual a raíz de 3 por U de línea por U de línea, ¿sí? De espejo, y yo sé que la tensión que tengo aplicada al comienzo del generador es 384,86 voltios. ¿Sí? Ahora me dice, che, llévame eso a que el generador, el factor de potencia sea igual a 1. Si es igual a 1, yo sé que la potencia del generador tiene que ser igual a la potencia activa. ¿Sí o no? Y la potencia ya la tenía calculada, 62,4. ¿Sí? Entonces, 62,4, la I con el factor de potencia igual a 1, me queda que la I general va a ser 93,6 amperes. Fíjense en ustedes que, corrigiendo el factor de potencia, la I que es el generador es de 93,6. ¿Sí? Y la I que habíamos calculado nosotros, ¿cuánto era antes? 106,8. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la corriente del generador? ¿Me siguen, chicos? Clase, no se me duerman. Yo antes de la corrección tenía 106,87 amperes. Hago la corrección, ¿cuánto tengo?
de corriente ahora. 93,6. ¿Qué pasó? Bajo. Bajó. ¿Y por qué bajó? Porque le puse el banco de capacitores. ¿Sí? Entonces, conclusión. Cuando yo pongo el banco de capacitores, le puedo sacar más energía a mi transformador. ¿Sí o no? Por eso que a nosotros nos exige que tengamos como un mínimo factor de potencia 0,85. En algunos lugares le piden 0,9, en otros lugares le piden 0,95. ¿Para qué? Para aprovechar al máximo la potencia que están entregando con el generador. ¿Sí? Ustedes, si revisan la teoría que yo le di acá, ¿dónde está? Apunte GA. Acá ustedes tienen un dibujito que es bastante particular, que está hecho para que ustedes se den cuenta de eso. ¿Sí? Fíjese que la carga esta, la corriente que consume la carga va a ser la misma. ¿Sí? ¿Quién varía? Lo que ve el generador. Lo que ve el generador, ¿por qué? Porque la corriente esta inductiva y reactiva que yo tengo acá, ahora el juego va a ser entre ellos. Esto se va a cargar, ¿sí? Y una vez que se cargue, lo va a devolver para acá, para el sistema. O sea, por eso es que baja la corriente, chicos. Por eso es que yo tenía 106 amperes y ahora tengo 93 amperes. Esta corriente es 93 amperes. Esta corriente ahora es menor. ¿Sí? Así que, ¿se dan cuenta, chicos, o no? Sí, profe. Esta corriente que tengo yo acá es menor ahora. Y, profe, pero ¿a dónde está? ¿Qué se hizo magia? ¿Qué es lo que pasó con la corriente que consume en realidad mi carga? ¿Quién te la provee ahora? El capacitor. El capacitor se carga, ¿no es cierto? Y una vez que se carga, después cuando está en el otro ciclo, te inyecta para acá. Es un juego que hace ahí. Entonces la corriente que me ve mi generador baja. Por eso es que es importante la corrección del factor de potencia. Por eso es que acá dice la ventaja que tiene el factor de potencia es aumentar la disponibilidad de mi capacitor, mejor dicho, de mi sistema de potencia, de mi transformador. ¿Se entendió, chicos? Parece que acá no está puesta la ventaja. Chicos. Sí, profe. Perfecto. Bueno, si no lo entienden, repasen ahí de vuelta. Ahí está todo escrito y tiene un ejemplo también cómo baja ahí. ¿Sí? Esto también véanlo, chicos, ¿no? Porque esto siempre pregunta el profe. Ventaja de la corriente alterna trifásica frente a la monofásica. Bien. Entonces ya con eso, después me dice, ¿qué pasa si ahora desconecta la resistencia? ¿Sí? Entonces se modifica la tensión en las líneas. La impedancia de la carga equilibrada es la misma, se calcula de qué forma. Raíz de 3 por U por I. ¿Sí? Y va a ser igual a la potencia aparente, el C equivalente, raíz de 3 por U. Entonces esa va a ser mi nueva corriente ahora. ¿Sí? El Z del equivalente va a ser U sobre raíz de 3 por I, 360. Entonces, ¿cuánto tengo? 2,2 ohmios. ¿Sí? Porque ya saqué la resistencia, entonces la nueva impedancia que yo voy a tener va a variar. Entonces, el Z equivalente va a ser con un ángulo de 2,2, 31,8. ¿Y de dónde sale 31,8? El factor de potencia. Hacemos el circuito equivalente monofásico. Encontramos el Z equivalente, 0,1 más 0,1 más 2,2, 31,8, que es el que tengo ahora, digamos, porque ya desapareció la resistencia. Saco el Z equivalente, la UG se mantiene siempre constante, es 384 sobre 86, eso es lo que me da el generador. Después lo que pase allá,
es cosa de la carga, pero lo que concretamente ya calculamos esos 384, por eso siempre va a ser el mismo. Varía con el Z equivalente, el I va a ser 94,96 amperes. ¿Sí? La potencia equivalente, 53,3, y el Q equivalente, 34,1 kVA reactivo. Y ahí termina mi problema. Bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Vamos a ir al ejercicio 5. El ejercicio 5, ¿qué es lo que nos pide? Cerramos esta. Minimicemos esta. Dos caras conectadas en paralelo a una tensión de línea de 208 voltios con una Z de línea. Siempre cuando vean ZL, Z de línea. 0,5 resistivo más J05 inductivo. Tiene los siguientes valores de impedancia. Carga 1 conectada en estrella, 20 con un ángulo de 0 ohm. Carga 2 conectada en triángulo, 90 con un ángulo de 0 grados. Calcular las tensiones de fase en la carga, las tensiones de línea en las cargas. Entonces yo acá para hacer este cálculo voy a utilizar el circuito monofásico equivalente. Pero para hacer, digamos, el circuito monofásico equivalente, tengo que llevar todas mis cargas de estrella. Entonces ustedes saben que el Z en estrella es igual a cuánto al Z en... El Z en triángulo es igual a cuánto en Z en estrella. ¿Qué factor aparece ahí? A3 por Z triángulo. Exacto. Z triángulo va a ser igual al Z estrella, ¿no es cierto? Dividido 3. Hay un se divide por 3. ¿Bien? Acá suponemos que la secuencia es directa, ¿sí? Suponemos que la impedancia generadora es nula, ¿ve? Y acá se aclara, ¿ve? Las dos caras tienen diferentes tipos de conexión, estrella y triángulo. Como el sistema es equilibrado, se puede usar el circuito monofásico equivalente por fase para su resolución. Para poder utilizar este método, es necesario que tanto las cargas como la fuente tengan el mismo tipo de conexión. ¿Sí, chicos? Tanto el generador como las cargas, el mismo tipo de conexión. O bien todo en triángulo o bien todo en estrella. Nosotros siempre lo vamos a llevar a estrella, porque el secundario de nuestro transformador siempre va a estar en estrella, de I11. Eso vemos con configuración de estrella a estrella. La carga 2 está conectada en triángulo, entonces lo transformo en estrella. Z en estrella igual a Z triángulo dividido 3. Entonces 90 dividido 3 me queda 30 con un ángulo de 0. ¿Sí? Como el sistema es equilibrado, el neutro de la carga 1 y el neutro de la carga están en el mismo potencial. No hay caída de tensión entre los dos neutros, eso es cierto. Entonces ahí puedo utilizar el circuito monofásico equivalente por fase. ¿Sí? Y todas las magnitudes tienen que venir expresadas en valores de fase. ¿Sí? Supongamos que el generador tiene conexión en estrella, el valor de la fuente de la alimentación por fase es ¿quién? La U de línea dividido raíz de 3. Entonces ya así, teniendo todos estos datos, hago mi circuito equivalente. Tengo la tensión de fase, 220 voltios. Tengo el Z de línea, que ya sabemos qué valor tiene. Este ya lo encontré, el ZY1, ¿sí? El ZY ya está en estrella. Entonces, ¿qué encuentro acá? Para resolver esto, tengo que encontrar este Z equivalente. Estas están en paralelo. Entonces sé que es ZY1 por ZY2 dividido la suma de la impedancia. ¿Sí? Me queda que Z equivalente es 12 con un ángulo de 0 grados ohm. Entonces ya encontré el circuito equivalente de eso. Entonces ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo encontrar, aplicando ley de Ohm, la corriente, ¿sí? De fase. La corriente de fase, ¿quién va a ser? La tensión aplicada dividido el Z este más el Z equivalente que ya lo encontré. Entonces encontramos que el I de fase es 9,6 con un ángulo de menos 2,3 grados. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Clase? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto.
Acá tengo, digamos, el Z equivalente por I de fase va a ser igual al ZY1 por el IY1, ¿sí? Porque estos circuitos están como, están en paralelo. Entonces lo común que tienen es la tensión esta. Y esta tensión, ya tengo la corriente, ya tengo la impedancia equivalente, puedo encontrar este valor. ¿Quién puede encontrar? IY1, que es el valor que circula acá y no lo conozco. Y también puede encontrar de la misma forma IY2. Calculemos IY1 primero. Despejo acá Y1, me queda Z equivalente por I de fase dividido el ZY1. ¿Sí? Y ya es número complejo. Producto de números complejos, encuentro el Y1. Así como encuentro el Y1, encuentro el Y2. ¿Sí? El Y2 ya se corresponde a la conexión estrella. Para calcular la corriente de fase en triángulo, usamos la relación que existe entre línea y fase. ¿Sí? Recuerden que el Y2 que entra, lo que tenía común yo ahí, el Y2, yo la convertí a la carga. ¿Recuerdan ustedes o no? ¿Sí? La carga 2 estaba en triángulo, ¿sí? Y yo la llevé a estrella para hacer el circuito monofásico equivalente. Entonces ahora tengo que llevarla de vuelta al valor que tiene. Entonces ahí, esa es la corriente de fase que me da. ¿Sí? El Y2 calculado, que era en estrella, que era para la carga 2, entonces ya puedo calcular el I de fase del triángulo. ¿Bien? La tensión de fase en la carga 1. La carga 1 está en estrella, su tensión de fase coincide entre el nudo A1 y el neutro A1, ¿sí? El circuito monofásico. Como ya calculé la corriente, puedo calcular impedancia por corriente y tengo ya directamente la tensión de fase. ¿Bien? Esta es la misma tensión que hay en el 1, 2 y el neutro A2, ¿sí? Pero esto está conectado en triángulo porque la tensión de línea y fase coinciden. Entonces ahora tengo que calcular la tensión de línea del nudo A2 entre la fase A2 y B2, a partir de la tensión de fase en la carga 1. Suponiendo secuencia directa, sé que es directa, tengo un desfasaje de 30 grados, entonces me va a quedar raíz de 3 por el valor que ya calculé, ¿sí? Con un ángulo de 30. Por consiguiente, la tensión de fase en la carga 2 va a ser A1B1 199,5 con un ángulo de 27,3. Y esa es la tensión igual a la tensión de línea para la carga 1. Entonces ya tengo la solución, ya está. Ahí termino el ejercicio. Y acá tiene la otra, cómo resolverlo en triángulo-triángulo. ¿Sí? Para mí siempre es más fácil resolverlo en estrella-estrella, porque tengo que llevar todo esto a triángulo. ¿Ven? La fuente, se dejo para que vean ustedes, me dan los mismos valores. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el ejercicio número 6. Se conectan en triángulo tres impedancias iguales de 10, 53,3 ohmios a un sistema trifásico de 3 conductores, sistema trifilar de 240 voltios y secuencia TSR. ¿Sí? Calcular las corrientes de fase, corriente de línea y representar el diagrama fasorial de la misma. ¿Sí? Entonces la secuencia no es la secuencia directa, es la secuencia inversa. ¿Sí? Entonces, por eso esto nos queda así. Eso es lo que aplico. Bien. Entonces, ICT, aplico como es triángulo, la misma tensión de fase. La tensión de fase igual a la tensión de línea. Saco mis valores de ICT, saco mis valores de RS y de ITR, aplico Kirchhoff, saco el valor de IS y armo mi diagrama fasorial. Listo, terminó. El ejercicio 7. Se conectan en estrella tres impedancias iguales de 20 ohm menos 30 grados a un sistema trifásico de 4 conductores, sistema tetrafilar de 208 voltios y secuencia TSR. ¿Sí? Calcular las corrientes de línea, corriente de neutro y representar el diagrama fasorial de las mismas. Bien.
Entonces acá hago lo mismo. El BRS, el BCT es mi referencia. BRS menos 120, BTR 120 grados. ¿Sí? Secuencia, en este caso TSR, secuencia directa, igual que el otro, directa. Esta puesta la trampa nada más. ¿Sí? Bien. Ahí tengo BRN. Calculo aplicando las relaciones que tengo, digamos, en estrella. Y ya termino. ¿Sí? Después, hola hijo, ¿cómo te va? Una cara trifásica equilibrada en triángulo con impedancia de 27 con menos 25 y otra equilibrada con impedancia de 10 menos 30 se conectan a un sistema trifásico de 3 conductores, 208 voltios y secuencia de RCT. Allá las corrientes de línea, la potencia disipada por cada carga trifásica. ¿Sí? O sea que tengo una carga en triángulo y la otra en estrella. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos ahí? Para aplicar el circuito equivalente, al Z triángulo lo llevaba a estrella, ¿sí? Entonces Z estrella me queda 9 con un ángulo de menos 95, aplico el circuito equivalente, ¿sí? Tenía de tensión 208, como es la fase la que necesito, me queda 120 con un ángulo de 0. Hago el circuito paralelo de esto, el Z equivalente de acá, y ya con eso ya puedo calcular mi valor de corriente de línea. ¿Sí? Y ahí está todo lo que hicimos en el otro ejercicio anterior. Y ahí se termina el práctico TP2 del circuito monofásico. Bien. Ahora ya para terminar la clase, vamos a hacer un repaso de la asistencia. Esto vamos a poner bien acá, así lo voy viendo al menos. Miten acá. Vamos acá. Agüero Mendoza. Presente, profe. Bien. Albarracín, Camila. Albarracín. La vi que se conectó al principio, pero bueno. Altuve. Presente, profe. Bien. Aramayo, Analía. Presente. Presente, profe. Aramayo. Presente, Aramayo presente, de Carmen, profe. gracias, Luciana. Bien. Aramayo del Carmen. Ahí está. Arroyo Claudio. Presente, profe. Feliz semana. Éxito Hasta en luego, otra materia. profe. Gracias.